Hola, hola, qué lindo encontrarnos otra vez, una semana más para seguir repasando estos temas tan interesantes de esta lección, el libro de Levítico, un material que ustedes pueden conseguir en IADPA y poder disfrutar junto con nosotros la clase de universitarios inverso. No es la clase de escuela sabática de adultos, lo decimos porque hay algunos que nos preguntan, pero el tema es sobre Efesios. No, no. Distinto. Nosotros hablamos de Levítico, que todos los universitarios en el mundo tienen esta posibilidad en este trimestre. Esto viene a ustedes gracias a la Corporación Universitaria Adventista con el apoyo de Hub Media Colombia para poder llegar a todas las redes sociales, aquí en YouTube, en Facebook, en diferentes lugares, para que podamos aprender juntos. Y no lo hacemos aquí solitos entre Luis y Cristian, sino también contigo. Y gracias por todos los comentarios que van dejando semana tras semana en cada una de estas lecciones. Hoy estamos en la semana número 8. ¿Cómo corre semana el tiempo? 8, pasa Se va rápido. 8, Y tiene que ver con la adoración. Adoración. La adoración. Sí. La pregunta que les quería hacer para comenzar, y también a los que están ahí y pueden dejar en los comentarios, allí en las redes sociales, es ¿cuál es tu fiesta preferida? ¿Cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, alguna otra, el aniversario de la UNAC? Yo tengo varias, por lo menos cuando uno cumple años es bien lindo el detalle de las personas, estar pendientes, que la salidita, la cena, el aniversario con mi esposa, que ayer estuvimos de aniversario, de hecho. Entonces también es un momento muy Se lindo. pone rojo, sí. Chorrea miel. 3 años. 3 años. Wow. Y también, por supuesto, las celebraciones en diciembre, porque tengo la oportunidad de ir a casa, donde los papás, Claro. en otra ciudad, a celebrar también con la familia de mi esposa. Creo que esas 3 fiestas son muy importantes en el año, comparto uno con la gente. Yo. A ver, Y bueno, Luis. yo soy medio parrandero, ¿no? Me gusta mucho las fiestas, pero hay una que me gusta mucho que es Viejo Semana hombre. Santa. Semana Santa Santa. me gusta mucho porque es como un empujón también espiritual, aunque en realidad hoy en día la gente lo toma para otra cosa, más para nada que ver con Dios, incluso los que se llaman cristianos, pero me parece que lo que pasa en esa semana es muy significativo para mí y por eso me llama mucho la atención. Bueno, en mi caso, el cumpleaños siempre fue importante, solo que, claro, yo tengo un hermano mellizo, entonces la fiesta siempre era compartida, ¿no? La torta por la mitad, los Claro, regalos por sí, la o mitad, 2 tortas o la Bien. mitad, pero mi fiesta preferida siempre es Año Nuevo. A mí me gusta ver ahí cuando empiezan los fuegos artificiales en, no sé, Nueva Zelanda, Australia, ir viendo cómo va recibiendo cada país el Año Nuevo. Siempre me gustó desde chico, me quedaba hasta tarde mirando eso. No sé si era de verdad o no lo que nos proyectaban, pero sí estar ahí pendiente de que inicia un nuevo año, ¿no? Claro, por allá empieza primero, ¿no? Por esos Claro, lados. obviamente por Sí. los usos Los usos horarios. horarios. Entonces, hasta que llegaba a nosotros, entonces, bueno, esa celebración me gusta mucho, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con qué está en nuestro corazón en primer lugar, ¿no? Si nosotros festejamos algo es porque nos gusta determinada cosa, o cómo lo festejamos para otros. Y ahí va la segunda pregunta, es ¿qué fiesta le gusta a ustedes celebrarle a otros? A otros. ¿Les gusta así hacer algo sorpresa, Sí, algo? pienso que a mí me gusta mucho celebrar el cumpleaños a mi esposa y tratar de hacerlo siempre sorpresa. Es algo que disfruto Tú mucho. la esposa. Disfruto mucho. Se lo tomó en serio una sola carne, ¿no? Sí, El tipo se casó disfruto y- mucho hacerlo y encontrar momentos para que estén los amigos presentes y que se sienta bien y todo es muy lindo. Está bueno. A mí me gusta celebrar el cumpleaños a mi hijo. Sí. Sí, a Rafael es, digamos, él es muy de las sorpresas, los regalos. O sea, ¿a qué niño no le gusta, no? Y este año cumple 10 años, dentro de pocos meses. Va a cumplir 10 años, entonces verlo crecer y cada cumpleaños darle algo y pasar ese tiempo juntos. Y eso- ellos lo esperan mucho, ¿no? Ellos lo esperan mucho, Cumpleaños sí. es, claro, Sí. mi hija que es súper ansiosa, uno no le puede avisar, porque siempre está bien. ¿Y cuánto falta para mi cumpleaños? Y ella cumple el 21 de diciembre. O sea, imagínate, todo el año está, Claro, todo el año. hasta que... Y cuando terminó el cumpleaños, ¿y cuándo vuelvo a ¿Cuándo el cumplir? próximo? No, un año. Entonces, pero es interesante porque ella espera, ¿no? Porque ve que tal vez en los cumpleaños de otros se le prepara el desayuno, se va a la cama o algo, y ella espera y dice, ahora me va a tocar a mí, Sí, ¿no? sí. Y es lindo poder servir al otro. La Biblia habla de distintas fiestas, ¿no? Específicamente de 7 fiestas que tenían los israelitas, que eran fiestas
nacionales, que eran fiestas que recordaban diferentes eventos en los que Dios había estado con ellos, pero que también de alguna manera mostraban a Jesús, Así al es. Mesías que ellos iban a recibir. Quiero invitar a los que están ahí a ver si recuerdan cuántas fiestas, los que nos ven ¿Cuántas allí, serían? cuántas, Sí. porque siempre nos viene la Pascua, la fiesta de, no sé, los panes, Exacto. lo de Los los tabernáculos, y sí. algunos quizás no saben bien qué se hacía en cada una, ¿no? Pero hoy vamos a hacer un breve repaso por estas 7 que están en orden también, vamos a ver después cronológico. Cronológico, sí, tiene un orden específico. Y meternos un poquito en la mente de los hebreos para decir, esto significa esto me hace acordar a esto, para hacia el pasado, lo celebro en el presente, pero pensando en el futuro, ¿no? Así que la primera fiesta era ¿cuál? Tenemos la fiesta de la Pascua, que hablaba acerca de ese acontecimiento de la liberación, cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud egipcia, y también apunta a una realidad mayor acerca de la liberación que Jesús nos da a nosotros ahora de la esclavitud del pecado. Así que era una fiesta muy importante para ellos porque conmemoraban esa liberación, que de hecho fue un acontecimiento contundente. O sea, la manera como Dios liberó al pueblo de Egipto fue algo bien contundente que yo pienso que ellos recordarían por siempre, pero mucho más apuntar a esa realidad mayor de aquel Mesías que vendría a liberarlos de la condenación eterna y venía a brindarles una liberación eterna. Así que de eso trataba un poco la celebración de la primera fiesta, que era la Pascua. Ahora, ¿qué cercanía tiene la fiesta de la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura? ¿No es el mismo evento? Pues tiene mucho que ver, obviamente, ¿no es cierto? Porque digamos que aunque la Pascua hablaba de ese momento de libertad, es como que la fiesta de los panes sin levadura era una fiesta que tenían que durar 7 días comiendo pan sin levadura. Hablaba de ese momento de estrés que tuvieron que sufrir, ¿no? De salir como del pecado y ahora ir a la libertad, ir a la tierra nueva. Y anunciaba también la venida del Mesías. Entonces como que van concatenadas. No es que cada fiesta era una isla, sino que iba como una progresión de todos los eventos que ellos iban viviendo y que finalmente es la experiencia de la salvación. Y por eso es que nosotros adoramos, ¿no? La Pascua era, significa Pasca, ¿no? Que es pasar por alto, sí. Que fue la muerte de los primogénitos, ¿no? Y ahí esa preparación anterior, o sea, mostrando que de alguna manera uno no podía ser salvo por su propio medio, sino, en este caso, porque tenían pintados los dinteles de su puerta con sangre, ¿no? Y que tenían que examinar, porque una cosa es la parte exterior, ellos podían pintar con el cordero, pero si no habían matado al cordero correcto, si no habían quitado el pecado de su casa, tenías que confesar los pecados. Tampoco el Espíritu iba a pasar por alto de ellos, ¿no? Porque no tiene que ver con una manifestación externa, sino interna, ¿no? Entonces los panes sin levadura tenía que ver con eso, ¿no? Poder ver cuál es la levadura que era símbolo del pecado en mi propia vida, en mi casa, para que realmente Dios me dé la liberación, no solo externa o física, sino espiritual, ¿no? Espiritual, sí. Sí, así que digamos que la fiesta de la Pascua trata como de la liberación que Dios les dio, pero los panes sin levadura ya involucra un poquito al israelita en el proceso. Ahora Dios me liberó, ahora va a guiarme en todo este proceso y yo tengo que actuar de una manera importante al saber que la liberación me involucra a mí, en primer lugar, a aceptar esa liberación que Dios me ofrece, a participar de ella y a hacer la parte que me toca en este proceso de liberación. Pero yo pienso que todas van como de la mano, como decía Luis. Sí, exacto. Y obviamente los israelitas eran esclavos, ¿no? O sea, les tocaba hacer lo que sus amos decían. Pero una vez que fueron libres, tuvieron que volver a hacer lo que hacían antes, que eran mayormente agrícolas ganaderos, ¿no? Entonces hay una fiesta que recuerda eso, que era la fiesta de las primicias, ¿no? Sí. ¿Qué significa la fiesta de las primicias, Luis? Bueno, era una fiesta en la que ellos recordaban cómo apuntaba, digamos, a la resurrección de Cristo. Es lo que nos enseñaba la lección, porque finalmente el primer fruto de la salvación es ese Mesías, esa persona que resucita, Cristo,
Y que de paso no fue el único, ¿no? Eso dará para otro estudio, que no fue el único que resucitó. Él se llevó a una resurrección especial, es un tema más profundo. Pero él es esa primera, ¿no? Es lo primero, la mejor ofrenda, lo mejor de la cosecha era él mismo. Y eso es lo que hacía, digamos, esa fiesta, recordar que los primeros frutos, la cosecha de todo un año, ¿no? Así mismo apuntaba a ese Mesías que resucitaría en un momento después de haber sacrificado. Es interesante porque si uno va mirando cronológicamente, en Israel tiene todo el sentido y en la vida de Jesús también, porque Él se iba a ofrecer, morir en la cruz. Si nosotros aceptábamos como el pan que Él nos ofreció, que es su cuerpo por nosotros, íbamos a tener vida y después entender que Jesús había resucitado como primicias de aquellos que vamos a resucitar, también nos va mostrando esa parte del plan de salvación, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos primeros frutos que ellos recibían al cosecharlos, los llevaban como gratitud a Dios y celebraban por lo que Dios había dado. Y si esas primicias eran buenas, quería decir que toda la cosecha iba a ser muy buena también, ¿no? Entonces, así como Jesús resucitó como primicia, todos lo haremos. Y de alguna manera esa fiesta recordaba que hay salvación, que hay esperanza para nosotros, ¿no? ¿Cuál es la cuarta fiesta? Esta tiene que ver con la fiesta de las semanas y era como la oportunidad de celebrar la cosecha de todo el año o el fruto de todo el año, de ese esfuerzo, pero también apuntaba a una realidad mayor que tiene que ver con los frutos que dio ese acontecimiento en el Pentecostés por el derramamiento del Espíritu Santo. Cuántas almas que iban a alcanzar la salvación en Cristo por ese acontecimiento y por los que vendrían, por la obra tan linda del Espíritu Santo a través de la gente. Así que ellos celebraban como ese fruto de la cosecha y ese fruto que hablaba de abundancia también. Y Dios es un Dios de abundancia. Y los israelitas tenían que ofrecer sacrificios, ofrendas en alabanza de gratitud por ese Dios abundante que les daba siempre el fruto de todo su esfuerzo. Perfecto. Y apuntaba un poquito también a la cosecha de redimidos, al Pentecostés que iba a haber más adelante. O sea, se conectaba con eso. Entonces es interesante, ¿no? Porque recién hablábamos de las primicias, o sea, lo primero que se cosecha, pero que habla después de la cosecha grande que va a venir. Sí. Entonces acá estamos viendo la resurrección de Jesús y estamos viendo ahora ese mensaje que se da a muchas más personas, ¿no? O sea, si uno se pone a ver, claro, la influencia de Jesús fue muy grande, por supuesto, pero su trabajo principalmente tuvo que ver con transformar la vida de 12 personas, 70, para que ellos después transformaran todo, ¿no? Mundo, sí. Y que Pedro en un día vea la transformación de 3.000 personas que se bautizaban. O sea, el Espíritu Santo que descendió tuvo esa posibilidad de ver la gran cosecha, ¿no? Y que fue posible porque hubo la fiesta de las primicias. O sea, exacto. Jesús sin la resurrección. Y por eso es que el cristianismo como tal es una religión que adora a un Dios vivo, no un Dios muerto, no un profeta muerto. Y esa es la gran diferencia con otras denominaciones y que nosotros tenemos que ser muy contemplativos en eso. Hay algo en estadística que lo estuve estudiando hace poco, que son los outliers. Los outliers son los datos atípicos. Entonces, por ejemplo, uno hace un proceso de encuestado, ¿no? Y cuando procesa esos datos y los mete a un paquete estadístico, hay unos datos que en una gráfica quedan como por fuera, son como puntitos que van quedando afuera de todos los datos que se concentran en un lugar. Entonces, esos datos que quedan por fuera son los datos atípicos, que te hacen ruido, como que te contaminan el resultado final de eso que estás investigando, de ese fenómeno. Claro. Estamos hablando de estadística, investigación cuantitativa. Así que, ¿qué tenés que hacer? Eliminarlos. No sea, entonces ya viene la aplicación, no sea que nosotros consideremos a Dios un outlier, un dato atípico. Por eso las fiestas y en el calendario de Dios, la cronología en el plan de salvación es tan importante porque nos ayuda a mantener a Dios en el centro, donde se concentra la salvación y no dejarlo como un dato suelto, un outlier, o sea, por fuera de unas bandas que se llaman bandas de confianza. Es un poquito la estadística que estudiamos en estos días y por eso es importante que recordemos que estas fiestas todas apuntaban al Mesías. El sacrificio del Mesías, Él es el pan de vida, son las primicias, Él es el que hace posible la resurrección de otros, la gran cosecha. O sea, siempre es el Cordero. Y no puede ser en la periferia, ¿no? Imagínense que el Sol estuviera donde está Plutón o donde está Venus. O sea, no sería posible la vida acá. Está en el centro, el sol de justicia también. Cristo debe ser el centro de todas estas festividades. Y es un Dios cuya adoración debe apuntar todos sus fieles a que Él sea aquel que está en el centro de todo para que tenga el protagonismo que tiene que tener. Sí. Excelente. Y bueno, uno cuando mira, por ejemplo, el Evangelio de Juan, se da cuenta que
la mayoría de los eventos que registra Juan, ¿no? de 1000 años, de 1000 días de ministerio de parte de Jesús, solo registró 25 días. Y esos 25 tienen que ver especialmente con las fiestas. O sea, Juan va a decir, este es el cordero, este es el pan, o sea, mostrando de alguna manera que las fiestas se cumplían en Jesús. Pero existe allí la fiesta de las trompetas. ¿Para qué servía esa fiesta? ¿Qué anunciaba esa fiesta? Bueno, una fiesta de arrepentimiento. Es decir, oye, se viene el juicio. Ajá. Hay que confesar los pecados, hay que arrepentirse, hay que entregarle el corazón a Dios porque viene el día del juicio, el Yom Kippur, que es la próxima fiesta. Entonces, a través de las trompetas, pues obviamente que se anunciaba eso. Y es un llamado muy importante que nosotros tenemos que tener también en nuestra vida. Ustedes saben que también la Biblia presenta como la trompeta, como que aquel centinela que da un sonido no certero puede desviar la atención, ¿no? En una guerra, por ejemplo, cuando aquel que tiene que anunciar la presencia del enemigo toca mal la trompeta o dice un mensaje equivocado. El enemigo hoy en día quiere que nosotros no tengamos un llamado al arrepentimiento adecuado, sino que sea algo muy superficial o algo simplemente por obras y no por gracia. O sea, distraernos del sonido que la palabra de Dios nos está diciendo. Oye, arrepiéntete, es el momento porque estamos en el día del juicio. Exacto. Es ahora o nunca, ¿no? Entonces esa fiesta intentaba, a mí parece que Dios es un Dios muy didáctico y que Dios es, con todo respeto, ¿no? Que alguien no piense mal, Dios es un Dios fiestero. Es un Dios que celebra, es un Dios alegre. Tuitea eso. Hay que tuitear Dios eso. Porque es lo que me enseña la lección. Claro, o sea, claro, Dios le encanta celebrar. Y celebrar con sus hijos, celebrar por cualquier razón. Y la boda ¿no? del Cordero finalmente va a ser eso. Una fiesta, ¿no? Por toda Entonces, la eternidad, ¿no? por eso es que no se concibe que un cristiano y un adventista del séptimo día sea una persona triste. ¿no? O sea, podemos sufrir de tristeza, de depresión y todo eso, pero Dios quiere que su adoración, la adoración a Él, sea con un sentido de alegría. Y por eso las trompetas se viene el juicio, pero no es para muerte, sino para salvación. Entonces estamos aprendiendo que las fiestas tienen que ver con un orden cronológico en la vida de los israelitas, pero también en la sucesión de los eventos de la vida de Cristo, ¿no? Así es. Y aparece allí también, luego de la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, el Yom Kippur, el día del juicio. ¿Qué recordaba? ¿Qué se celebraba ahí y qué anticipaba también del futuro? Ese era el día más solemne en el campamento israelita y realmente era como un día de descanso, era un Shabbat, pero donde la gente conscientemente estaba reflexionando todo el tiempo en su vida, en lo que pasó en el año. Era el día donde se hacía expiación por los pecados y también estaba recordando ese acontecimiento futuro cuando ya el pecado sea erradicado completamente de nuestras vidas, de la tierra, por la obra linda que Jesús va a hacer al renovar todas las cosas. Así que siempre apuntaba como a, no solo al fin del pecado, sino también a un nuevo comienzo. Así que era como un día solemne que estaba en el campamento israelita, el día de la expiación. Bueno, y si el sumo sacerdote salía con vida, quería decir que los pecados habían sido perdonados, ¿no? Ahí siempre sabemos que la vestidura tenía campanitas, entonces uno lo podía escuchar y obviamente tenía una soga, ¿no? El sumo sacerdote entraba con una soga porque si moría, ¿no? Y pasó, de hecho. Pues nadie podía entrar a sacarlo, ¿no? Entonces pasó, capaz. Entonces ahí está. Para nosotros eso comienza en 1844, ¿no? Exacto. Ese inicio del juicio que Dios pondrá fin, y lo que está pasando desde 1844 son los nombres, ¿no? Entendemos de Adán y Eva en adelante. En algún momento, no sabemos cuándo, porque no existe una profecía que lo anuncie directamente, empezará el juicio a los vivos, ¿no? Que será casi que inmediatamente después de que termine esa fiesta de Yom Kippur, ese juicio de parte de Dios, y ahí venga entonces la otra fiesta, que es una de las más lindas, que es la fiesta de los tabernáculos, la séptima, ¿no? Que tenía que ver con la fiesta final del año, donde se alababa a Dios y donde de alguna manera nosotros entendíamos que dejábamos de ser extranjeros en el lugar, peregrinos en el lugar, sino que poseíamos la tierra, ¿no? Y cada año recordaban todo eso, la liberación, la Pascua, el pan sin levadura, todo eso, pero al recordar eso es agradecer a Dios porque nos da un lugar, ¿no? Nos da una tierra prometida. Y obviamente el cielo será ese lugar para nosotros, ¿no? Era Entonces, tremendo cómo cada año ocurrían las fiestas. O sea, era una constante, todos los años. Constante. Llegaban al día de la expiación, comenzaba un nuevo año y bueno,
Otra vez esperar las nuevas fiestas otra vez, las 7, las 7, las 7. Y yo pienso que es también una linda oportunidad para todo el tiempo recordar y nunca olvidar de dónde uno viene y hacia dónde va. Exacto. Si bien no tenemos las fiestas hoy, creo que vamos ahorita para allá en la lección, si bien no tenemos las fiestas hoy, pero qué bueno es recordar que nosotros también hemos sido liberados. O sea, yo siento que he sido liberado de un pasado gracias a la salvación que Jesús ofrece y que algún día regresará y nos llevará a vivir una patria eterna donde estaremos bien durante toda la eternidad, por siempre. Así que creo que también nosotros tenemos algo que recordar todo el tiempo. Exacto, eso íbamos a preguntar, ¿no? O sea, ¿por qué como adventistas hoy, que estudiamos tanto el Antiguo Testamento, que tal vez enfatizamos mucho en las fiestas, porque tal vez tienen su cumplimiento en Jesús y en el futuro, ¿por qué no las seguimos celebrando? O sí las seguimos celebrando, pero de alguna otra manera, ¿no? Y ahí aparece en la página 99, caminar por el camino, ¿no? Y que tenía que ver con esos diferentes momentos del santuario y lo que nosotros seguimos experimentando. El tiempo ha ido pasando, pero vamos a hacerlo muy rápido para poder recordar esto, ¿no? Aparece ahí la fe, ¿no? Que tiene que ver con la puerta, el poder pasar el santuario, el atrio y decir, la salvación no depende de mí, sino de lo que va a representar para mí el Cordero, ¿no? Que Jesús es la puerta. Que Él es la puerta, Es la que puerta. solamente a través de Él podemos tener acceso al Padre y a la redención, ¿no? La segunda, después de la fe. La confesión. Ahí viene el momento cuando tomaban sus manos y colocaban sus manos sobre la cabeza del animal y confesaban sus pecados de una manera simbólica, se transfería, ¿sí?, la culpa al animal, y es también una manera de pensar en ese Jesús que tomó nuestras culpas y tomó nuestros pecados sobre sí para rescatarnos. Exacto. Entonces, en el camino del santuario teníamos eso, ¿no? Entrar primero, después la confesión y después el lavacro. ¿Qué representaba el lavacro o qué representaba? Y el bautismo. O sea, yo no puedo solamente aceptarlo, sino que hacer un compromiso con ese cordero que ha sido sacrificado, y el bautismo, precisamente el altar de bronce, significaba eso. Y es interesante Entonces, que el lavaban las manos y sacerdote los pies. no podía entrar en el lugar santo sin pasar previamente por la fuente de agua del lavacro. O sea, tenía que lavarse en ella para luego ingresar en el lugar santo. Como requerimientos bien específicos. Paso obligado. Un paso obligado no te por lo ahí. puedes saltar. Ajá. No te lo puedes saltar. Y de alguna manera es como que en el atrio uno se deja atrás la culpa del pecado y va a darse cuenta que en el lugar santísimo va a quedarse fuera de la presencia del pecado, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver en un ratito. Sí. Pero está el lugar santo, que habían 3 elementos, ¿no? La mesa de los panes, que representaba la palabra, ¿no? Que era cambiada todos los viernes en la puesta de sol y era comida por los sacerdotes. Eso no se tiraba. Comer la palabra de Dios, Jesús es el pan de vida. Después estaba el candelabro, ¿no? La luz del mundo, el poder iluminar en medio de la oscuridad, y el altar del incienso, que tenía que ver con la oración. La oración, ¿no? Sí. Oración. La oración que se elevaba siempre, ¿no? Específicamente 2 veces al día, a la mañana y a la tarde, y daba un olor grato en ese lugar, porque imagínense que había mucha sangre ahí. Sí, total. Entonces, y era oscuro porque estaba con varias pieles arriba, entonces necesitaba ser iluminado y tener buen olor, pero eso representaba diferentes cosas también en el ministerio de Jesús. Y por último, la presencia, ¿no? Que era la presencia de Jesús en el lugar santísimo, la presencia de Dios a través del propiciatorio, que ellos podían ver de forma... porque esto es súper interesante, ¿no? Lo que se iluminaba, si uno tal vez tiene esa posibilidad de entrar, ¿no? O por lo menos con la mente, a ese lugar, va a darse cuenta que está el altar del incienso, que no era necesariamente fuego, era humo, ¿no? El incienso. Pero sí había mucho más luz en el lugar santísimo, ¿no? Porque todo era de oro y la presencia de Dios ahí. Pero nadie la podía ver sino de forma velada, porque la cortina cubría gran parte de eso. Pero eso se extendía hacia el cielo también, la presencia, la Shekinah de parte de Dios. Entonces, de alguna manera, solo en el día de la expiación podían entrar a ese lugar y entender completamente el perdón de parte de Dios. O sea que ese lugar santísimo hablaba, obviamente, de ese juicio y de ponerle fin a la presencia del pecado en nuestro mundo, ¿no? Bueno, qué interesante, ¿no? Es saber que todo esto que dice Levítico no es algo aburrido, sino que nos muestra que realmente Jesús era el Mesías, nos muestra que realmente tiene relevancia todavía esas fiestas para nosotros hoy, que no las celebramos más, pero sí
las tenemos incorporadas en nuestra experiencia de caminar con Jesús Sí. todos los días. Lo interesante de la creatividad, ¿no? La creatividad de las fiestas, y que aunque las fiestas acabaron, hoy día la vida cristiana también tiene que ser muy, muy creativa. Nuestra manera de relacionarnos con Dios y de vivir la vida cristiana. Y todo tiene que ser muy significativo y qué decir de la solemnidad del acto. Aquí creo que podemos tratar de imaginar lo que ocurría en todo el proceso del santuario, pero al meternos allí y tratar de utilizar la imaginación para ver cómo era, vemos la solemnidad con lo que ocurrían los actos. El sacerdote, cómo ministraba, cómo oficiaba ahí la solemnidad del acto, lo que representaba. Yo imagino que eran momentos bien especiales para los israelitas, para el sacerdote, la responsabilidad que recaía sobre ellos, pero también el pensar en la gracia de Dios, que todo eso lo hacía para poder rescatarnos. Todo lo que hizo, todo lo que creó, todo tan creativo, todo tan pedagógico para mostrarnos a nosotros que Jesús es el camino hacia la salvación. Me parece muy increíble pensar en eso. Bueno, Yo queremos- quería decir sí, algo, sí. decir algo más, y es que nosotros no debemos caer en el error de ser de esta generación que olvida. Sí. ¿Sí? Y las generaciones pasadas eran la generación de los álbumes. Se imprimían las fotos, por ejemplo. Visitábamos a las familias, a los parientes y veíamos volvía cómo a era ver, el ¿no? abuelo cuando era joven y El nos árbol reíamos. genealógico, El ¿no? árbol El- genealógico. Hoy en día hay miles de formas de tomar fotos y acumulamos fotos, pero ¿cuántas de esas se imprimen? ¿Cuántas de esas se vuelven a mirar? ¿No? Ha avanzado mucho la posibilidad de guardar los recuerdos, pero ¿cuántos se quedan para admirar esos recuerdos? Las fiestas patrias también, inclusive. Por ejemplo, aquí en Colombia, todos los feriados religiosos o festivos religiosos son los para el lunes, ¿no? Estoy siguiendo el calendario católico, ¿no? Sí. Y por lo general es un lunes. Pero las fiestas, por ejemplo, la Independencia o la Batalla de Boyacá, que es el 7 de agosto, el día que caiga. Pero ¿cuántos de los ciudadanos recordamos eso? Sí, Casi sí. nadie conoce la historia. historia. Entonces, puede pasar lo mismo, podemos correr el peligro de caer en eso mismo. ¿Cuál es la historia que yo tengo con Dios? ¿Cuáles han sido esos momentos de fe cumbre? Y Dios me los recuerda, ¿no? Con el estudio de la palabra, con las fiestas, con los momentos del plan de salvación. Y es importante que nosotros seamos de la generación adventista que recuerda esos hitos tan importantes en el plan de salvación a nivel personal. Porque si no, ¿de qué vamos a hablar? Sin Tremendo. historia no hay presente tampoco. Así Sí, sí, es. sí. Así que bueno, hay mucho más para decir, pero qué lindo es que puedas seguir estudiando, repasando estos temas, saber que estamos en la última parte, ya que el juicio está en nuestro tiempo y Jesús pronto va a intervenir para poder liberarnos a nosotros. Así que tu vida espiritual no tenga que ver con ritos y ceremonias sin sentido, sino con una fiesta, con eso de entregar a Dios nuestro culto racional, ese culto que Jesús espera, que no es un culto obligado, que no es un culto simplemente porque hay que hacerlo, sino porque realmente Jesús cambió nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que puedas compartir este mensaje con otros y nos vemos aquí la semana que viene. Semana que viene. Así Ahí es, para aquí seguir estaremos. compartiendo temas impresionantes. Chao.